El fotorrealismo es un sinsentido y en este video les explico por qué. La necesidad de poder representar la realidad no es algo nuevo para el ser humano. Tenemos ejemplos de ello, incluso en las antiguas cavernas de Altamira, entre otras. Esfuerzos por lograr un parecido entre la forma percibida y la forma ejecutada o representada han sido muchos desde el inicio mismo de la representación gráfica, pero ¿se ha logrado el objetivo? Son conocidos los términos realismo y fotorrealismo, pero muchas veces se los suele confundir. Hay otros términos también que son parecidos, pero que en realidad tienen otras definiciones. Por ejemplo, una cosa es el hiperrealismo y otra la hiperrealidad, concepto que proponía el filósofo Baudrillard. Una cosa es el realismo como forma de representación de la realidad y otra el realismo como escuela opuesta al romanticismo y al clasicismo. Una cosa es el fotorrealismo y otra el hiperrealismo. El realismo surgió en oposición al romanticismo y al clasicismo en el siglo XVIII. Veamos por ejemplo esta obra romántica realizada por Delacroix. Allí vemos una escena imaginada en la que se exalta la revolución y los ideales de este momento. No es una escena que muestre un evento real, se trata de una obra del romanticismo en la que la idealización era un elemento fundamental. Tanto la composición como la temática han sido idealizados. Es una obra que exalta el patriotismo y el nacionalismo. Aunque vemos seres humanos representados de manera realista, por otro lado, los vemos en situaciones que no son reales, y en este sentido el realismo que caracteriza a estos personajes no es tal, y es que son parte de una situación imaginada en la que todo lo que la compone es una idealización y es subjetivo. La finalidad del realismo en pintura era y es representar los objetos tal como existen en el mundo sin hacer una interpretación, sin idealizar la escena, sin poner en ella cosas que no existen o que no pertenecen a la escena como tal. Es una especie de empirismo artístico en el que se valora el objeto y se deja de lado la idea. El arte conceptual y el abstraccionismo, por ejemplo, serían opuestos al realismo. También se lo puede asociar con el positivismo fundado por el filósofo Auguste Comte. Émile Durkheim, que fue influenciado por Comte, decía que los hechos sociales debían ser tratados como cosas. Es decir, se proponía ver al hecho social como cuando un experimentador ve los resultados de una prueba en el ambiente controlado de un laboratorio. En el arte eso se traduciría en la representación de los objetos tal como estos son. La subjetividad quedaría en este caso anulada o negada. Pintores realistas fueron, por ejemplo, Gustave Courbet, Daumier, Jean-François Millet, Sargent y Jan van Eyck, entre muchos otros. Por otro lado, el fotorrealismo tuvo inicio en Estados Unidos entre los años 60 y 70. Puede decirse que fue una reacción al abstraccionismo que tuvo un importante auge con autores como, por ejemplo, Jackson Pollock. Tiene un enfoque en la forma y la figuración, busca replicar la realidad de la manera lo más fiel posible, tal como lo haría una cámara fotográfica, de allí el nombre fotorrealismo. Fue el curador y marchante Louis Meisel quien creó este término en un catálogo del año 1969. Artistas del fotorrealismo son entre otros Chuck Close, Charles Bell, Audrey Flack y Don Eddy. El hiperrealismo, que es un derivado del fotorrealismo, implicó un avance en las técnicas para lograr un realismo más avanzado. Las diferencias más pronunciadas entre hiper y fotorrealismo son que en el primero no es importante solo la técnica, puede haber un elemento emocional. En cambio, en el segundo, es decir, en el fotorrealismo, hay un alejamiento de la parte emocional. Pero entonces, ¿qué es la realidad? Mucho se ha discutido al respecto tanto desde la religión como desde la filosofía, la psicología y la física. No sabemos a ciencia cierta qué es la realidad. Sin embargo, podemos decir que hay una realidad, que hay algo que existe, que hay algo que vemos con nuestros ojos o que podemos sentir con la piel. La realidad no es un concepto fácil de desarrollar y es por eso que tanto el realismo como el fotorrealismo en pintura y dibujo tuvieron y tienen hoy grandes problemas para captar la realidad, ya sea tal como es o con algún aditamento emocional en el caso del hiperrealismo. El fotorrealismo plantea, como decía antes, reproducir las cosas tal como lo haría una cámara fotográfica. Esta idea suena interesante, aunque un poco sin sentido, pues si con una cámara fotográfica puedes captar la imagen de un árbol, ¿para qué hacerlo con un método mucho más laborioso como el óleo sobre tela? Es que en esto hay un aspecto idealista de parte del fotorrealismo que se fundamenta en el deseo de superar a la máquina con el fin de lograr dos cosas. Primero, decirle a la máquina que es inferior y que depende del intelecto humano. Y segundo, captar la realidad tal como es.
En el hiperrealismo se incluye el elemento emocional, entonces, en teoría, es inferior al fotorrealismo, ya que incluye en lo que en teoría es real un elemento exógeno que no le pertenece, que no es parte del objeto en el mundo de la realidad y que es el aspecto emocional. Pero aquí cabe preguntarse, ¿es posible capturar la realidad en una pintura o en un dibujo? En principio podríamos decir que sí. Por ejemplo, si el pintor representa una manzana sobre una mesa y si luego vemos esa misma representación hecha por una cámara fotográfica y si finalmente comprobamos que hay una simetría, una igualdad, un parecido o una equivalencia entre ambas, podríamos concluir que en efecto el pintor representó una manzana, que captó la realidad de la manzana. Pero ¿es esto verdad? ¿Cómo sabemos que tanto la manzana del pintor como la manzana real y la manzana de la cámara fotográfica son la misma manzana? ¿No podrían más bien ser tres manzanas diferentes? ¿Qué nos hace pensar o creer que es uno y el mismo objeto el que vemos representado en cada imagen? Y aquí viene la respuesta de por qué el fotorrealismo no tiene ningún sentido. Si el realismo no puede decirnos qué es la realidad, ya que aunque no lo quiera, la interpreta, y si el fotorrealismo no pasa de ser una competencia entre máquina y pintor, entonces no podemos decir que hemos captado la realidad tal como es, y que si la realidad fuese tal cual es, no habría la posibilidad de representarla de diferentes maneras. En este sentido, el fotorrealismo no pasa de ser una manera de representar una representación y no lo representado, y por lo tanto no tiene sentido, es imposible, no existe, o existe, pero como una mera ficción. El problema de no poder distinguir lo real de lo no real es clave para entender no solo el foto o el hiperrealismo, sino para entender el arte en general. Estamos habituados a creer que lo que vemos es lo que vemos y no otra cosa. Si en una pintura de un paisaje en la que el artista ha retratado un volcán real que existe, si todos vemos ahí este volcán, podríamos decir que este es como ha sido representado. Sin embargo, si a esa imagen la miramos de cerca, cada individuo verá aspectos diferentes de la misma. ¿Por qué cada individuo reconocería diferentes aspectos de una cosa que se supone es una y solo una misma cosa? ¿No deberían todos ver lo mismo y no cosas diferentes? Por ejemplo, una persona podría ver que el volcán es más rojo, otra podría ver que es rojo con tonos naranjas, otro vería la pintura fotorrealista como una copia fiel de la realidad, pero otra persona podría encontrarle algún defecto. Si la realidad fuese tal cual como se nos presenta, entonces nadie debería poder ver aspectos diferentes de la misma y todos deberíamos poder acceder al mismo campo de verdad del objeto percibido. Sin embargo, tal cosa no ocurre. Desde las neurociencias y la psicología experimental sabemos que nuestro cerebro nos engaña, que la realidad que vemos es una construcción y que las cosas no son como parecen ser. Es por eso que el fotorrealismo y su deseo de querer captar la realidad tal como es no pasa de ser eso, un deseo y peor aún, un deseo insatisfecho. Hagamos un ejercicio práctico. Pensemos en cómo ve una mosca la realidad, fragmentada y en tiempos diferentes a los nuestros. Si la mosca ve una realidad fragmentada y nosotros no la vemos de tal forma, entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿La de la mosca o la nuestra? Si la mosca se pusiera a pintar cuadros, ¿cómo los haría? Y de hacerlos, ¿serían estos una representación de la realidad? Justamente esto es lo que ocurre en la película La Mosca del año 58, en la que un científico debido a un accidente se transforma en parte mosca y parte humano. Tiene los ojos de una mosca y se ve a sí mismo como un monstruo. Es decir, su percepción de la realidad ha cambiado totalmente ya que no es el ser que era anteriormente. Lo que ocurre es que, ya que la realidad es una construcción, nunca es la misma para todos y por lo tanto, reproducir la realidad es absolutamente imposible. De hecho, es un prejuicio creer que una cámara fotográfica nos muestra la realidad tal como es. La cámara no nos muestra la realidad tal como esta es, sino tal como nosotros la percibimos a través de la cámara. La cámara de fotos es también una construcción nuestra, por lo tanto, lo que esta nos muestra está dentro del mismo campo de lo representado por nosotros mismos. Esto es lo maravilloso del arte, que nos da la posibilidad de poder mostrar a los otros lo que vemos. Pues un paisaje amarillo es un paisaje amarillo, exista o no en la realidad percibida. Al este paisaje ser percibido como amarillo, es lo que es y existe como tal. No se trata de una ficción, sino de una realidad percibida. Pero bueno, sobre percepción seguiré hablando luego en otros videos. Por ahora, me despido.